Gloria al Señor. Hermanos, puede ponerse en pie, por favor. Abra su Biblia y lo vamos a hacer en el libro del Evangelio de Juan. Según San Juan, capítulo 4. Vamos a leer, hermano. Realmente vamos a utilizar gran parte de ese capítulo, pero por cuestiones de tiempo solo vamos a leer en este momento versículos del 1 al versículo 7. Versículos del 1 al versículo número 7. Ahí vamos a leer en esta hora, en esta noche. El título de nuestra meditación, de nuestro mensaje de esta noche, le hemos llamado: Si conocieras a Jesús. Si conocieras a Jesús. Capítulo 4, versículos del 1 al 7. Si lo tiene, me dice un fortísimo amén. Leemos todos juntos la palabra del Señor, hermanos, y lo hacemos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Vamos todos. Cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir: Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo: dame de beber. Vamos a orar en un minuto más. Padre, gracias por esta porción rica y sabrosa de tu palabra, Señor. Gracias por esta porción tan maravillosa. Espíritu Santo, pedimos en el nombre de Jesús que nos hables a nuestro corazón, que nos hables a nuestras vidas. Enséñanos, Señor. Queremos conocerte, Padre. Vamos a estudiar, vamos a meditar sobre una mujer que actuó de una manera quizás irreverente, sin respeto, pero era porque no te conocía. Pero, Señor, a nosotros, tus hijos, enséñanos a conocerte cada día más. Háblanos al corazón, Espíritu Santo. Usa mi ser, usa mi mente, usa mi vida para poder adorarte, para poder, Señor, glorificar tu nombre. Sé que no lo merezco, Señor, pero yo sé que por tu bondad y misericordia tú me darás esa bendición en esta hora que necesito. Dame doble unción de tu Espíritu para hablar tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden, hermanos, terminar de acomodarse. Les voy a pedir su atención, su silencio, para que no tengamos interferencias. Y por respeto a la palabra del Señor. No sé si alguien dice amén a eso. Dios necesita respeto. Cuando estamos en una conferencia que hay un personaje importante, casi la mayoría, cuando a mí me ha tocado estar en una conferencia importante, guardo silencio, porque es mala educación estar hablando cuando alguien está enfrente y está dando una disertación. Y en esta hora no lo vamos a hacer tanto por el predicador, sino lo hacemos porque el Señor merece la gloria y la honra. Mis amados hermanos, la mujer samaritana. El himno 284 habla acerca de la mujer samaritana. Vamos a ver un poco de su historia. Sepa que discernir, hermanos, todos tenemos que saber y saber diferenciar entre una historia y una parábola. En las historias hay personajes reales, hay fechas, hay lugares específicos, mientras que en una parábola, ahí son lugares imaginarios, no hay fechas, no hay lugares geográficos, no hay nombres de personas. Por eso es que allá en el libro de Lucas, donde está la historia del rico
y Lázaro, algunas personas dicen que es una parábola, pero no, no es parábola, es una historia porque da lugares geográficos y da nombres de personas. Espero que se les haya quedado, porque el tema de eso no es ahora explicar eso, ¿verdad? Si no, hermanos, vamos a ver, dice en el versículo número 3, del 3 en adelante vamos a comenzar en esta hora. Dice así: salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Y en el versículo número 4, ahí quiero que comencemos a ponerle atención, hermanos. Dice: y le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. Vamos a hablar de la mujer samaritana. En el mapa de Israel, hermano, dice que él salió de Judea. Veamos lo que dice el versículo. Salió de Judea, correcto. Judea estaba en la parte sur. Para que usted tenga una breve idea, le voy a ilustrar para que si usted se fije en su mente una idea. Haga de caso que Judea era el puerto de la libertad, porque el puerto de la libertad está en el sur. El norte es aquí por Chalatenango. Y Jesús iba para Galilea. Digamos que Galilea estaba en la parte norte. En este caso pongámosle que es Santa Tecla. Y Samaria era Zaragoza. ¿Alguien conoce Zaragoza? Entonces, si usted se fija, para llegar a Santa Tecla, obligatoriamente tiene que pasar por Zaragoza, donde no se gana, pero se goza. ¿Me agarró la idea? Así está en el mapa. En el sur estaba Judea, en el centro estaba Samaria y al norte estaba Galilea. Entonces, obligatoriamente, el Señor tenía que pasar por Samaria. Digo obligatoriamente porque el Señor no tenía prejuicios. Porque, hermanos, el pleito entre judíos y samaritanos es un pleito que venía desde hace que 700 años atrás. Imagínense, era viejo el pleito, 700 años atrás. ¿Qué sucedió allá por los tiempos de Jezabel, más o menos, para tener una idea? Habían judíos que se habían mezclado con parte del pueblo asirio. En este caso, hombres judíos se habían mezclado con mujeres asirias. O sea, ya no estaban los judíos puros, ya estaban mezclados. Entonces ahí se armó un pleito entre los judíos puros y los judíos que ya estaban mezclados. No se llevaban entre sí. Los judíos puros comenzaban a criticar a los otros porque ya no estaban puros. Eso es lo que sucede muchas veces con nosotros, los cristianos de hoy en día, que comenzamos a criticar a aquellos que los vemos impuros. Porque nosotros únicamente juzgamos lo que tenemos por delante. Pero nosotros no vemos lo que la persona tiene en su corazón. Y dice la palabra del Señor que Dios no mira lo exterior, sino que Dios mira lo interno, lo del corazón. Entonces había un pleito entre los judíos y los samaritanos. Es un pleito viejo. Entonces, los judíos que querían ir a Galilea, lo que hacían ellos era, para no pasar, ya se ubicaron, ¿verdad? ¿Dónde quedaba Judea? En el puerto de la libertad. Ya no vaya a ir nadie mañana a agarrar la 102 y se va a andar buscando Judea allá en el puerto, ¿verdad? No, estoy ilustrando nada más. Entonces, para ir a Galilea tenían que pasar por Zaragoza, ¿verdad? Entonces, los judíos que se la llevaban de puros decían: no, yo no me voy a contaminar pasando por Zaragoza, por Samaria. Yo no me voy a contaminar. ¿Qué hacían ellos?
aunque eso les llevaba 6 días, rodeaban la tierra para no pasar por Samaria. Era como que usted, no, yo no paso por Zaragoza, me voy a ir por el litoral, salgo allá por el kilo 5, paso por Sonsonate, a salir Sitio El Niño y llego a Santa Tecla, ¿verdad? Imagínense qué vuelta más larga. Entonces, eso hacía porque no querían toparse con los impuros. Y no es cierto que muchas veces nosotros así somos también. No es cierto que muchas veces nosotros dentro de la iglesia hay a un hermano que no le hablamos. No, yo no me siento en ese módulo porque ahí se siente el hermano Steven. Y ese hombre antes tan mal que me caía. Y ahora también. Entonces, no nos sentamos en ese módulo porque ahí está un hermano que nos cae mal. O ahí está una hermana que me cae mal. Y ese pleito se da más que todo entre mujeres. Cuando usted vea que anda un hombre peleando que, ay, que ese hermano me cae mal, ese hermano se le dobla la manita, ¿verdad? Ese hermano se le dobla. Ese problema es común entre mujeres, ¿verdad? Que andan peleando ahí. Si le hablas a esa, no sos mi amiga. Decidite, o ella o yo, ¿verdad? ¿No es cierto que ahí son las mujeres? ¿Así? Se andan peleando por tonteras, hombre, increíble. Pero nuestro Señor Jesucristo, por eso dije, nuestro Señor, Él no tenía ningún prejuicio. No dijo, que dijo nuestro Señor, porque yo he venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. No, es que yo no voy a pasar ahí porque ahí están los bolos. Yo no voy a pasar allí porque ahí están los mareros. Y no es la gente que necesita de Cristo, pues. Y no es donde nosotros tenemos que ir con el mensaje, pues. Pero como nos la llevamos de puros, ¿verdad? Yo, y yendo a predicar al Manguito, al Peligüey, a la Frontera. El hermano Steven me ha dado todos los nombres, él se los puede. Yo, y yendo a predicar ahí, hermanos. Y que no las muchachas que están ahí necesitan de Cristo, pues. Claro, y si van a ir, especialmente que vayan mujeres, ¿verdad? Porque con los hombres mucho cuidado. Porque, mire, salía por ahí en la internet. No todas las noticias del internet son ciertas. Pero salió que un par de pastores fueron a un prostíbulo, creo que fue en Perú o un país de Sudamérica. Y cuando llegó la muchacha, la trabajadora, ella dijo, vaya, estos tienen fantasía, dijeron. Quieren un trío de 3, dijeron. Y cuando ella comenzó a presentarles el menú, ellos lo que hicieron fue de una maleta, sacaron un ramo de rosas y se la dieron. Se sorprendió la muchacha, un ramo de rosas. Y ella les preguntó que qué pasaba. No, le dijo, es que nosotros no venimos por tus servicios. Nosotros venimos a decirte que Dios te ama. Y allí narran la historia de que la mujer aceptó a Cristo llorando y todo lo demás. Pero ahora no recomiendo, ya voy a formar el ministerio para ir a los prostíbulos, ¿verdad? Cuidado, ahí van a sobrar líderes, ¿verdad? Y servidores también. Pero no es cierto, hermanos, que esas muchachas son las que necesitan. Tenía yo un carrito verde, un enanito que teníamos antes. Y una vez se me quedó con llanta pacha y me quedé justo pegado al manguito. Y un hermano me vio, ¿ve? Y él creyó que adentro estaba yo, ¿verdad? No, hombre, y me estaban reparando la llanta en la llantería que está ahí a la par. Pero, hermanos, ese era el pleito que tenían entre los judíos, que se la llevaban de puros, puritanos. ¿No es cierto que muchos de nosotros nos la llevamos de puros? Pero el Señor dijo, coláis el mosquito, pero dejáis pasar, ¿qué dijo? Voy a decir, yo no me acuerdo, el elefante, no sé, ¿el qué? ¿El qué? Ah, el camello, tremendo los camellos, ¿verdad? Tamaño animal. Coláis el mosquito, o sea, en pocas palabras, criticás las cosas chiquititas, pero no mirás los terribles horrores que tú tienes. Eso es lo que Dios nos dice a cada uno de nosotros.
Por eso es que nosotros, hermanos, no tenemos que andar criticando a nadie, porque cuando criticamos nos convertimos en jueces, y jueces solo hay uno, y es nuestro Señor Jesucristo. Solamente Él tiene el poder de absolver o condenar. Mire la gran mentira de aquellos señores que dicen: te absuelvo de tus pecados. Esa es la farsa más grande del mundo. El único que puede absolvernos de nuestros pecados es nuestro Señor Jesucristo. Solo Él es el juez perfecto, no hay otro. Entonces, hermano, dice: le era necesario pasar por Samaria. Versículo 5. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Amados hermanos, en ese versículo estamos viendo, yo creo que hay una palabra que ya le hemos enseñado, pero la vamos a decir por si usted se le ha olvidado o alguien nunca la había escuchado. Nuestro Señor Jesucristo es un ser, se le conoce en teología como teantrópico. ¿Qué significa eso? 100% Dios y 100% hombre. O sea, Él tuvo las dos naturalezas. Y en este versículo estamos viendo su naturaleza humana. Él como humano tuvo sed, como humano tuvo calor, como humano tuvo hambre, como humano tuvo dolor, tuvo cansancio. ¿Y sabe por qué lo hizo, hermano? Lo hizo por usted y lo hizo por mí. Ahora le pregunto, ¿qué necesidad tenía el Señor de venir a martirizarse a esta tierra? ¿Qué necesidad tenía? Si Él es el Dios Todopoderoso. Ahora, si aquí en medio nuestro hay un TJ, perdóneme, pero Jesús es el Dios Todopoderoso. Lo dice Tito 2:13. Tito 2:13 dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Tito 2:13, grábeselo en la mente para cuando vaya a ganar alma, no para pelear, sino para que defienda su fe. Porque por ahí va a encontrar: no, si es que Jesús fue creado, Él es menor que los ángeles, por eso fue engendrado en María, Él no es Dios, Él es un ser creado. No, hermanos. Pero vuelvo al tema. Dice de que el Señor, en el versículo, y estaba allí el pozo de Jacob, y Jesús se sentó prácticamente, hermanos, sobre el pozo. Y era como la hora sexta. Si lo traducimos, hermanos, nosotros, si lo traducimos a nuestro tiempo, era mediodía. Y al mediodía usted sabe que el sol está en su máximo esplendor, calientísimo. Gloria a Dios que nosotros aquí todavía no hemos llegado, ni quiero que lleguemos, así como otros países del mundo, que las calles de asfalto se han derretido y han quedado el asfalto pegado en las llantas de los vehículos por el calor. ¿Se puede imaginar usted eso? Eso es terrible. La hora más caliente, y la mujer a esa hora más caliente había venido a traer agua. ¿Alguien acarreó agua en cántaro alguna vez? Pero en cántaro de lata, que solo la lata pesaba un montón, de 30 botellas. No, hombre. Después fuimos afortunados cuando salieron los cántaros de plástico, ¿verdad? Y había que ir a 2 kilómetros a tener un poquito de agua. Por eso cuida el agua. Hay gente que me da cólera que boten el agua. Bueno, entonces, mis amados, en la hora más caliente vino esta mujer. La hora más caliente. Ahora, ¿por qué vino a la hora más caliente? Porque ella era una mujer que tenía una fama no muy buena. Era una mujer cariñosa. Ella era una mujer que repartía amor a todo aquel que andaba deseándolo. Era compasiva. Ella se compadecía de cualquier hombre que miraba. Esa era la fama que ella tenía. Entonces, como a esa hora casi nadie salía en la calle, entonces vino ella y a esa hora salió a traer el agua, para no ser blanco de las críticas. A la hora más caliente, dice el versículo 8, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, porque en el 7 Jesús le dijo: dame de beber.
En el 9 le dijo, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío? ¿Se acuerda que había pleito de clases, ¿verdad? De razas y todo eso? Hermano, si la verdad es que nosotros no tenemos por qué sentirnos más ni sentirnos menos porque nuestra piel sea diferente a la de otras personas. A eso se le llama hoy en día como racismo. Si todos los que vivimos en el planeta, de acuerdo al lugar donde vivimos, así es el color de nuestra piel. En África la mayoría son bien negritos por el hecho de que son las zonas más calientes. Bueno, entonces, hermano, y le dice, la mujer le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber que soy mujer samaritana? Y dice, porque judíos y samaritanos no se trataban entre sí. O sea, tenían pleito, estaban enemistados. ¿Y sabe cuál era el origen del pleito? Religioso. ¿Cuántos de nosotros andamos peleando por religiones, hermano? ¿Sabe usted que hay iglesias que no usan instrumentos musicales porque dicen que eso no es de Dios? Pues están bien equivocados. ¿Sabe por qué? Porque no han leído la Biblia. Porque si usted se va al Salmo 150, le voy a decir un par de palabritas que me acuerdo. Dice, alabad a Jehová en su santuario, alabadle con panderos y danzas, con salterio y arpa, con cuerdas, con flautas, con címbalos resonantes. Ahí lo va a encontrar usted en el Salmo 150, si no me equivoco. Peleando porque se usan instrumentos. Nada menos hoy por la mañana escuchaba a uno de mis pastores nacionales, porque tengo pastores nacionales e internacionales. Uno de mis pastores nacionales estaba haciendo referencia allá por los años 70 que la música cristiana, las iglesias decían que en el templo solo tenía que haber órgano y piano. Yo no sé cuál es la diferencia entre los dos instrumentos. Los músicos espero que me lo digan. Pero solo eso, no. Pero dice, cuando se comenzó a meter baterías a las iglesias, ay, ese fue, decía este pastor que escuchaba hoy por la mañana, dice, a nosotros nos echaron de la iglesia, de donde nos congregábamos. Porque como éramos del grupo de jóvenes y adolescentes, entonces los jóvenes andábamos emocionados que habíamos metido una batería a la iglesia para adorar al Señor. Cuando se escuchaba la música de Estanislao Marino, decía, por ejemplo, no, decían que esa música era del diablo, porque eran cumbias las de Marino. ¿Verdad? Y así estuvo mencionando varios géneros de música que hoy en día usted se las dice a los jóvenes. ¿Y qué dicen los jóvenes? ¿Y eso qué es? Eso tan antiguo. Esa es la música buena que adora al Señor, hermano. Nosotros somos bien religiosos. Nosotros criticamos a Cheo Negrón. ¿Alguien ha oído a Cheo Negrón? A Giovanni criticamos, ¿verdad? No al hermano Giovanni, sino que a Giovanni, se me ha olvidado el apellido, pero aquel que canta música merengue, ¿verdad? A Papo Rivera con su música salsa. Nosotros criticamos. No, qué barbaridad, mire, cantando música cristiana salsa, cantando merengue, cantando bachata. Y nosotros aquí en el país, ¿cuál es el género que predomina? ¿Alguien me quiere decir? Ahí está, Pastor Edgar, dígamelo fuerte. Ajá, la cumbia. ¿Por qué metemos cumbiones? ¿No será que así nos van a criticar nosotros también allá en el Caribe cuando oigan las cumbias? ¿Verdad? Como canta el hermano William Panameño, que solo cumbias canta, ¿verdad? No así nos van a... ¿Sabe qué? Es religioso, porque le estamos poniendo atención a las cosas que no tienen valor. Lo que vale es Jesucristo. A Él tenemos que ponerle atención. Entonces le dice, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí que te dé de beber que soy mujer samaritana? Para colmo de males, hermano, en esos tiempos, ya se los hemos mencionado, la mujer no tenía muy buena reputación. Era un poquito relegada. Y el Señor, pero sabe, hermano, para el Señor no hay diferencias. No, que a aquel le hablo, que a este sí, que a este el otro no, que este me cae bien, que el otro me cae mal, que el otro me cae pesado. No, hermano, el Señor no anda con cosas.
Él vino, lo repito, a buscar y a salvar lo que se había perdido. A eso vino el Señor. Y dice el versículo 10, respondiendo Jesús le dijo, si conocieras el don de Dios. El mensaje de esta noche se llama, si conocieras a Jesús. Esto que voy a mencionar, esta ilustración se la escuché a uno de mis pastores. Yo digo mis pastores, ellos ni lo saben, pero yo ahí los tomo porque de sus predicaciones yo me alimento. Un predicador internacional. Dice de que un día lo invitaron a él a predicar a un país de Centroamérica. Y de donde él vivía a ese país, el avión hace 2 horas. Y el avión iba retrasado, retardado, no sé cuál sería lo correcto. Y cuando estaban en el aeropuerto le dijo, pastor fulano, mire, ya es tarde, vámonos rapidito porque mire, me están llamando. Para ese tiempo no habían teléfonos celulares, porque hoy donde quiera que usted esté, un WhatsApp en el instante nos cae, increíblemente. Los hipotes no sienten la diferencia. Aquellos que nos comunicábamos con señales de humo, sí, sabemos notar esa diferencia. ¿Verdad? Sabemos notar esa diferencia. Y se fueron, y en el camino dice que se comunicaban, me imagino que era por radiocomunicación, por frecuencia y todo eso. Mira, ¿y a dónde vienen? Ya van por tal lugar, canten un par de alabanzas más mientras llegamos. Y más, mira, ¿por dónde vienen? Ya vamos cerquita, canten otra. Total que los hermanos solo cantando pasaron en el culto. Y cuando llegaron al lugar donde iban a la concentración, el congreso, estaba lleno, que afuera se habían quedado como 1000 personas que no habían podido entrar porque Protección Civil prohíbe que estos lugares se saturen por cualquier movimiento telúrico. ¿Alguien sintió el temblorcito de ahora? Rico estuvo, largo y mecido. Entonces dice que se habían quedado como 1000 personas y ya no dejaban entrar a nadie. Y cuando él quiso entrar, un ujier o un servidor le dijo, no puedes entrar, le dijo al pastor invitado. No, pero es que fíjate que yo soy, no, así me dijo fulana, ya está, y me dijo que era la prima y que la hermana, que no, nadie entra ya. Bueno, ni modo, y se quedó él ahí. Al rato llegó, ya estaban atrasados, fíjese. Y él iba directo al púlpito a predicar ya. Y de repente llega el que lo había ido a traer en el carro. Pastor fulano, le dice, ¿y qué te quedaste haciendo aquí? Si usted es el pastor fulano, sí, pase, por perdón, y que no lo conocía, le dijo. ¿Por qué lo detuvo en la puerta? ¿Por qué no lo dejó pasar? ¿Alguien me quiere decir? Ahí está, esa es la respuesta. No lo dejó pasar porque no lo conocía. Por eso lo trató de una manera irrespetuosa. Si hubiera sabido que era el pastor invitado y que ya lo estaban esperando y que estaban atrasados, inmediatamente pero no lo conocía. Hermano, viene aquí la pregunta para nosotros. ¿Conocemos? No me voy a decir amén, oiga. ¿Conocemos nosotros verdaderamente a Jesús? Porque si nosotros verdaderamente conociéramos a Jesús, no lo trataríamos como lo tratamos. Si verdaderamente conociéramos a Jesús, seríamos más respetuosos con Él. Si verdaderamente conociéramos a Jesús, hermanos, arreglaríamos nuestra vida marital. ¿Sabe usted que hoy en día, no solo en nuestra iglesia, este es un problema que se da en todas las iglesias, nos hemos acostumbrado al concubinato? No me vaya a estar viendo con malos ojos. Por mí lo está diciendo. ¿Para qué le digo que no? Sí. Por mí lo está diciendo. Hermanos amados, reclámele al Señor. Él creó la familia. Dios creó el matrimonio. Pero hoy en día nosotros hemos agarrado de una manera irrespetuosa. ¿Sabe por qué? Porque no conocemos al Señor como lo debemos de conocer. Porque cualquiera que conoce verdaderamente al Señor dijera, Señor, perdóname, yo quiero estar a cuentas contigo. Creo que todos los servidores que hace poco tuvimos nuestra reunión, bueno, y haciendo un paréntesis,
Desde el mes pasado no los miraba. Ya solo quedan 11 meses para que se acabe el año. Hermanos, a todos los servidores, bueno, a los líderes les mandamos vía electrónica lo que es el reglamento, el plan de trabajo. Ahí va el reglamento para todos los servidores. Y en el reglamento, ya no es de ahora, ya tiene su par de años que le incluimos eso, que todo servidor o servidora, ahí vamos todos, servidor vamos todos, que ande en problemas de amoríos no autorizados, que mejor deponga su cargo antes que se le pida. Pero ¿sabe por qué llegamos hasta eso? Por lo mismo que así, porque como la mujer samaritana no conocía a Jesús, hasta eso hemos llegado nosotros también. No sé si está bien, no, si para qué. ¿Sabe? Cuando alguien no quiere casarse, ahora, en los 20 y casi 21 años que vamos, hasta ahorita, a nadie de los que se han matrimoniado en esta iglesia le hemos cobrado un centavo. Por decirle, mire, la ofrenda para el pastor que le va a casar va a ser de $50, $100. Que alguien diga a quién se le ha cobrado. Habemos 4 pastores que somos baratos, gratis. Somos gratis. Abogados para la boda civil. Nuestra iglesia central tenemos esa prestación porque somos parte de la misión bautista. Tenemos abogado gratis, en el cual usted no va a pagar más que sus papeles que le van a pedir ellos, partida de nacimiento, etcétera. Si no arreglamos nuestra vida es porque no queremos. ¿Cómo tratamos nosotros al Señor? La mujer samaritana lo trataba irrespetuosamente, irreverentemente, pero porque no lo conocía. Y se supone que nosotros ya conocemos al Señor, hermano. Y sin embargo, ya conociéndolo, le faltamos mucho al respeto. Lo ofendemos mucho. Cada uno de nosotros tome su parte. Veamos cómo está nuestra vida. Y dice en el versículo 10, respondiendo Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, la palabra don es regalo, si conocieras el regalo de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías agua, tú le pedirías y él te daría agua viva. Porque nosotros tenemos agüita, gracias a Dios. Tomamos agua, pero esa agua tiene, según la temperatura, el cuerpo nos va a pedir más agua. O sea, esa agua siempre vamos a tener sed. Pero a lo que se está refiriendo el Señor es al agua viva, a la palabra viva, la palabra del Señor. Todo aquel que me pida agua, dice, le daré agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13, respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo: Señor, dame de esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo: ve, llama a tu marido. Versículo 17. Respondiendo la mujer y le dijo: no tengo marido. Esta mujer cantaba aquella canción que decía: 100 maridos han pasado por mi vida, ¿verdad? No tengo marido. Y Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tenés no es tu marido. Esto has dicho en verdad. Hermanos amados, 6 hombres habían pasado por aquella mujer. Se supone que solo 6. Bueno, es más, el Señor lo afirma ahí. ¿Qué buscaba entonces esta mujer? Buscaba en cada hombre, buscaba el amor,
buscaba la felicidad, buscaba el compañerismo, buscaba su complemento, pero no lo encontró. ¿Sabe por qué, hermano? Porque nosotros en las cosas materiales no vamos a encontrar la verdadera felicidad. La verdadera felicidad únicamente se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. En el mundo hay alegrías, claro que hay alegrías. Alegrías temporales, pero esas se van, esas pasan. Pero el único gozo que permanece para siempre únicamente lo podemos recibir en nuestro Señor Jesucristo. Esta mujer estaba, hermano, con 6 maridos a la cola. Y para terminar, dice: nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén. Hermano, los samaritanos habían construido un nuevo templo en un monte que se llamaba el monte Gerizim. Allí habían construido su templo, estando ya el templo de Jerusalén. Pero como dijeron ellos, no, nosotros queremos nuestro propio templo, nuestra propia iglesia. Allá no vamos a ir nosotros. Por eso que el Señor le dice: va a llegar un tiempo en que ni aquí ni en Jerusalén van a adorar, sino que los verdaderos adoradores adorarán al Señor en espíritu y en verdad. Entonces, mis amados hermanos, la mujer después le dijo: me parece que eres profeta, porque uno de los trabajos de los profetas era encarrilar al pueblo cuando se habían desviado de la sana doctrina. Ese era uno de los trabajos del profeta: encaminar, encarrilar al pueblo, exhortarlos cuando andaban pecando. Pero también, hermano, no sé si es correcto decir predecir. Era también otro trabajo del profeta. O sea, inspirado por el Espíritu de Dios, decirle a la persona lo que le iba a suceder en el futuro si no se arrepentía. Pues de esa misma manera, hermanos, quiero cerrar en esta hora diciéndole: si nosotros conociéramos a Jesús verdaderamente como se necesita, como lo necesitamos conocer, seríamos mejores cristianos. Arreglaríamos nuestra vida. No andaríamos buscando el pecado, no andaríamos buscando los deleites de la carne. Le dedicaríamos más tiempo al Señor, porque Él se dedicó al 100% por nosotros. Él se dedicó al 100% por nosotros, a tal grado que entregó su vida completa en la cruz del Calvario para salvarnos con una salvación eterna. La decisión es suya. Si hay alguien que no ha recibido a Cristo, no lo ha recibido como su Señor y Salvador, es tiempo que lo haga, es tiempo que lo conozca. Me da terror saber que hayan personas sentadas en las iglesias, y no de una vez, sino de muchas veces, que llegan a sentarse a una iglesia, a un templo, a un edificio, en una silla, y nunca han recibido a Cristo Jesús como su Señor y Salvador. Y yo le pregunto una cosa: ¿qué pasaría si el Señor nos llama hoy? ¿Qué pasaría si el temblor de esta mañana, 10:15 aproximadamente, si el temblor de esta mañana fuera el triple de potente y de largo, y este edificio nos cae encima y nos morimos todos? ¿Qué excusa le vamos a dar al Señor? Dice el hermano Oscar Medina: si Jesús viniera hoy, ¿qué cuenta le irías a dar? Si viniera hoy por tu alma y tú preparado no estás, ¿qué pasaría? Hermanos, no basta estar sentado en una iglesia, no basta estar sentado en una silla. Necesitamos conocer a Jesús, invitarlo a nuestro corazón, que sea nuestro Salvador. Cierren sus ojos. Vamos a orar en esta